Aire, nuevamente, compañeras. Nos queda un rato más de programa. Nos queda una entrevista súper importante. Vamos a charlar con Ariel Carolina, está virtualmente del otro lado de la pantalla, activista de la proclama Ya no nos callamos más. Le estamos viendo a Ariel otra vez en los medios de comunicación, teniendo que salir a volver a contar su experiencia como denunciante de abuso sexual, en este caso por los procesos revictimizantes del sistema judicial que tenemos, del demonio. Hubo una apelación en el juicio que condenó a Cristian Aldana a 22 años. Hola Ariel, ¿cómo estás del otro lado? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bien, acá, Aquí, existiendo. teniendo que otra vez charlar sobre estos temas, ¿no? Has participado de Matria por algunas cuestiones un poco más felices de contar sobre tu libro y la escritura. En este caso nos toca algo no tan feliz, imagino, para vos, pero que Sí, tenés que contar. sí, igualmente, viste, es como algo que me atravesó y bueno, nada, es lo que es y es lo que hay y bueno, ya, asumirlo. Total. Em, y también como poder crear herramientas, que por eso me autopercibo activista, eh, y, y bueno, y a través de la escritura, que es a lo que me dedico, poder generar reflexiones o herramientas para futuras denunciantes o personas que visibilizan sus casos o lo que fuera, ¿no? Y también para repensar todo este aparato judicial, ¿no? Saliéndonos un poco como de la propuesta de la reforma judicial, que para mí tiene que ver con otra cosa, sino, bueno, pensar entre nosotros cómo hacemos para que esto del hashtag no estamos solas, no estamos soles sea una realidad y cómo hacemos para que nuestras redes puedan generar herramientas, información útil frente a todas estas situaciones de desamparo que vivimos todas las denunciantes y sobrevivientes de ASI. Y bueno, eso. Es clave, me parece, ¿no? La conformación de la red y esto de crear las herramientas para, digo, nada, tapar un poco no sé, lo que no te da la justicia de alguna otra forma, nada, conseguirlo por otro lado. En este caso vos con la escritura y con la palabra y con las redes de acompañamiento. Sí, porque, a ver, lo que sucedió puntualmente es que luego de 2 años de la condena, de una Eso. condena histórica, que fueron en lo personal 10 años de lucha y en lo colectivo 4 años sin parar de escrachar, visibilizar, denunciar, nombrar, ir a audiencias, sin ningún tipo de resguardo de nada, ¿no? O sea, buscándonos nosotros les psicólogos para nuestros tratamientos terapéuticos o les psiquiatras o armando formas de trabajo que contemplan la posibilidad de poder presentarnos en las audiencias, etcétera. Y ahora, luego de 2 años, vuelve a haber otra audiencia por el pedido de nulidad del juicio de parte del sujeto preso. Y acá, si bien es casi imposible que se la den a esa posibilidad de nulidad del juicio, igualmente me parecía una buena oportunidad, ya que el proceso se abrió la posibilidad dentro del proceso de poder presentar un escrito y poder hablar nosotros, les denunciantes. Bueno, decidimos yo presentar un escrito a través de mi abogada Gabriela Conder y los otros 6 denunciantes presentar otro escrito a través de sus abogados creyentes, y poder llegar a los jueces, pero más que nada, por lo menos desde mi lugar, más que nada para generar algún tipo de jurisprudencia y documentación que nos sirva a nosotros en el futuro y poder empezar a dar cuenta de lo grave que es la revictimización que estamos viviendo y que vivimos todas las denunciantes. No, no terminamos, siento yo, de tomar conciencia de la revictimización enorme que significa romper con el silencio y todo lo que sucede con ese acto, y luego con las exigencias y las revictimizaciones que aparecen, si decidís ya sea escrachar, visibilizar o denunciar, puntualmente denunciar, que es lo que se nos pide, ¿no? Tipo, bueno, hablaste, rompiste con el silencio, lo que está bien hacer, ¿no? Es lo que se nos exige, como lo que tenemos que hacer es ir a denunciar.
siendo esto una violencia enorme, porque la realidad es que denunciar es una violencia muy grande. De hecho, por ejemplo, yo tengo diagnosticado estrés postraumático y el proceso judicial ha sido un espacio donde se ese síntoma o ese diagnóstico, ¿no? Se exacerbó, digamos, porque fue un evento sumamente traumático, las pericias, las declaraciones y el silencio perpetrado, ¿no? Porque nosotros solamente podemos hablar en las declaraciones. En realidad, todo el proceso judicial, si lo ves, es completamente misógino, machista, abusivo. Si bien este juicio en particular fue histórico por varias cosas. Una de ellas es porque tuvo perspectiva de género, estuvo FEN, estuvo Dovic. La realidad es que, es que primero que esto se tendría que replicar en todo el país, y la realidad es que todo lo que logramos lo logramos nosotros a punta de mucho laburo interno y de mucho trabajo de redes y para no morir, ¿no? Porque esa es la pregunta que me hago yo y que hice en mis redes, ¿no? Como, ¿qué es lo que se termina buscando con estos procesos? Claramente el silencio, y el silencio es la muerte. Entonces, que es mucho desamparo y revictimización. Entonces está bueno, me parece, esta instancia para visibilizar esto. Ariel, yo te quería preguntar, recién hablábamos de las redes del bien. Allá lejos quedó esa primera denuncia que intentaste hacer, y digo intentaste porque la justicia se portó, las instituciones se portaron de una manera bastante, machistas y obviamente sesgadas por todo lo que tiene que ver con el patriarcado y la falta de perspectiva de género que tienen las instituciones. Y hablábamos de las redes del bien, esas que se armaron entre no solamente los denunciantes, sino la parte de la sociedad que empatizó con estos casos. Pero ¿qué pasa con la red del mal que tenía en este caso esta persona, si se la puede llamar de esa manera? El sujeto. Yo lo llamo de una manera bastante más cruel. Sí, mejor no lo nombremos. Sí. Pero también me refiero cuando me refiero a la red de él, me refiero a la red del mal, de que hubo también mucho silencio por parte de la gente que sabía que esto estaba pasando y se cayó la boca. Y por supuesto, si ya es difícil condenar a una persona acusada de acoso, mucho más difícil es poder hasta incluso mencionar a esas personas. Pero ¿qué pasa con esa gente? Pues esa gente también es parte de este todo. Mira, hay muchas cosas para... Nosotros con el activismo, con los feminismos, luego transfeminismos, etcétera, a mí ahora me gusta decir activismo, pudimos lograr nombrar al patriarcado, pudimos nombrar al machismo, pudimos nombrar la misoginia, estamos pudiendo nombrar un montón de cosas. Pero lo que yo veo en estas instancias es que todavía lo que nos falta dar el paso, digamos, como colectivo, es de romper con ciertas lógicas abusadoras que seguimos perpetrando, ¿no? Y que de esa forma obviamente las instituciones se siguen retroalimentando. Entonces, esto va ligado con esto que me decías, porque, por ejemplo, ¿no? Esta persona que está presa en este momento, hace unos pocos meses, grabó un disco, preso, siendo que fue una de las formas con la cual nos cooptó y siendo que puede llegar a la comunidad menor de edad. O sea, ya está demostrado por el propio sistema judicial que le hizo pericias, que lo condenó, etcétera, que es una persona peligrosa para la sociedad, que es un abusador de menores. Y ahí lo que me parece también esto de crear conciencia colectiva, de crear información útil y real, es pensar de que ningún abusador se mueve solo. Todos los abusadores tienen una red de cooptación para poder abusar, para poder manipular, para poder violentar. Entonces, en este caso en particular, cuando nosotros denunciamos, también obviamente denunciamos a toda esa red. De hecho, la carátula era corrupción de menores, o sea, abuso sexual y corrupción de menores, y esto hablaba por esto, ¿no? Porque había toda una red que nos cooptaba. ¿Qué pasó con esa red? Bueno, le están ayudando a grabar un disco, por ejemplo, ¿no? Porque si no, no podría hacerlo. Pero bueno, yo en lo personal también como sobreviviente, como ex víctima, trato de centrarme en pensar en las herramientas, en repensar
porque si no... Y también cómo cambió todo, y si cómo no, cambió no todo sé, desde, ¿viste? Porque... claro, cómo cambió todo desde que ustedes se juntaron, desde que se da a conocer todo este caso hasta ahora. Pasó de todo, nos pasó de todo en cuanto al activismo, como bien lo llamás. Hubo muchas mutaciones. Supongo que te habrás sentido mucho más acompañada en los últimos tiempos que en un principio, por supuesto. Por eso la importancia también como de visibilizar, de poder escuchar estos casos, de empatizar con el otro que está pasándola como el culo y que encima hay una sociedad que en parte le da la espalda. Es una locura. Claro, sí, y haciéndonos cargo de que en realidad todos formamos parte de lo mismo y que todos de diferentes formas padecemos al patriarcado y a sus abusos, ¿no? Es una cultura de la violación de la cual todos lamentablemente estamos formando parte y nos atraviesa. Todos tenemos un familiar, un conocido, o mismo a nosotros nos ha pasado, ya sea un acoso, como cualquier expresión del abuso, ¿no? El abuso se expresa de muchas formas, no solamente sexual. Em, pero digo, como para cerrar lo de las personas que rodean a los abusadores, ¿no? Y que alimentan y perpetran sus abusos y hostigan y denuncian, contradenuncian y silencian a las personas que expresan sus historias, creo de que se va a poder llegar a romper y encontrar más formas de contemplar esta situación cuando realmente tengamos mucho más claro todas estas situaciones que estamos viviendo, porque la realidad es que todavía, como repito, no hay conciencia de la revictimización a la cual estamos expuestas todas las personas que denunciamos o que escrachamos o que visibilizamos o que rompemos con el silencio. Es una revictimización muy grande, porque nos tenemos que exponer, porque tenemos que, nosotros siendo, pensemos, ¿no? Como cosas que yo digo, parecen obvias, pero que no lo son y no se contemplan, siendo les primordiales para poder mover una causa, por ejemplo, ¿no? O sea, porque soy la denunciante, si yo no estoy, no hay denunciado, no hay, no hay nada, ¿no? Y sin embargo, no estamos contemplados bajo ningún punto para ningún tipo de amparo. Por ejemplo, no sé, un acompañamiento, como dije, terapéutico, psiquiátrico, saber que esa persona tiene un techo, una casa, que puede comer todos los días, que puede acceder a su derecho de estar en las audiencias, de saber y de comprender y que le expliquen el proceso judicial. Bueno, un montón de violencias que son revictimizaciones completamente naturalizadas y que nos vuelven a poner en ese lugar de les abusades, ¿no? Y que pareciera que no hay salida, que del abuso no hay salida. Se genera como esa sensación, que es un gaslighting, ¿no? Como un gaslighting social. Entonces, yo creo como que tenemos que ir pudiendo tener conciencia de esto para no reproducirlo y para también, al pararnos frente a las instituciones, ya sea para denunciar o para acompañar a denunciantes, tener muy en claro esto y seguir exigiéndolo y seguir generando jurisprudencia. De hecho, yo en el texto que presenté hablo de esto. Más allá de que los jueces no me puedan venir y dar ningún tipo de solución y que quizás no lo puedan ni siquiera contemplar, sí me parece importante decirlo y que quede ahí expuesto y que haya una jurisprudencia sobre todo estas violencias que no las tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta el hecho en sí puntual que se denuncia, pero no todo lo demás que sucede alrededor y que se sigue perpetrando y sigue pasando, ¿no? El solo hecho, más allá de que a este sujeto preso no le den la nulidad del juicio, el solo hecho de que nosotros tengamos que atravesar por otra audiencia y que todavía el juicio no esté cerrado, la condena no esté firme. O sea, yo que tengo hoy 32 años y mi primera denuncia fue a los 20 años, ¿qué es lo que están buscando? No, aparte ¿Qué vos, es lo que busca un proceso judicial claro, con una pasando persona? por todas las instancias que son revictimizantes, de las que ya hablamos, y el chabón sacando un disco. Con los beneficios, claro. Claro, y nosotros todavía sin poder tener, por ejemplo, una buena estabilidad económica, porque obviamente nuestra subjetividad fue completamente herida en nuestros momentos puntuales de crear nuestras identidades, que son las infancias y las adolescencias, y no hay ningún tipo de esto, de reparo en esto, de atención en esto.
Entonces es muy complicado, es muy complicado. Y me parece como que de toda esta mierda que es esta situación, lo más importante para mí a tener en cuenta y a pensar y a empezar a tenerlo como eje es esto de la revictimización. Porque ni siquiera yo como denunciante, eso fue lo más duro, ni siquiera yo como denunciante y como activista, me había dado cuenta de hasta dónde llegaba el alcance de la revictimización y de la violencia sistemática sobre nuestras cuerpos, sobre nuestra psique, sobre nuestras emociones. Y no son gratis nuestras depresiones, ni nuestras ansiedades, ni nuestro estrés postraumático. Muchas de las sobrevivientes se terminan suicidando. Entonces ahora podemos comprender también un poco mejor por qué suceden esas cosas, porque es un abuso constante y sistemático. Totalmente. Y esta falta... Sí. No, digo que lo normalizamos. Imagínate que te pasó a vos. Imagínate el resto de la sociedad está normalizado y oculto esto del tratamiento de la justicia. Ariel, hablas también de reparación histórica. ¿A qué te referís cuando pedís una reparación histórica para las denunciantes, les denunciantes? Y hablo de todo esto, ¿no? Son muchos los puntos para pensar. Yo creo de que lo que pasa es que, viste, a mí, ahora se los digo como totalmente sincera, ¿no? Como... No sé, viste, es como todo esto fue muy abrumante de repente, de vuelta, como un fantasma del mal. Pobres los fantasmas igual, pero qué garrón, o sea... No se termina nunca. O sea. No se termina nunca, una tristeza, tipo... los síntomas a pleno del estrés postraumático, un montón de cosas muy injustas, que son muy injustas. Y me pongo a pensar y a charlar con otros amigos, con otros sobrevivientes, con otros denunciantes, porque además es esto, ¿no? Mi caso llegó a condena, pero ¿qué pasó con el caso de Lucas Carrasco? Con tantos casos, o sea, el caso de Lucas Carrasco, no, de Miguel del Popolo, que fue el primero, el que abrió la puerta, nunca se condenó, nunca llegó a juicio, ese caso se archivó, se silenció y se manoseó, y bueno, el chabón sigue libre y va a seguir libre, lamentablemente. Y así un montón de otros casos más. Son la mayoría, o sea, nosotros con esta condena seríamos la excepción. Entonces, pienso, por ejemplo, en la posibilidad de poder pensar una reparación histórica, pero no pensando en ir a pedir una exigencia, o por lo menos yo, ¿no? a la institución, etcétera, sino que poder generar entre nosotros esas herramientas por y para nosotros, para no seguir dependiendo constantemente de las instituciones y del sistema judicial, que está hecho para eso. El sistema judicial está hecho para eso, es el ente regulador de víctimas y victimarios, está hecho para eso. Entonces la reparación histórica vendría a ser todo esto que hablé, ¿no? De poder contemplar de que ya que la denunciante es una persona fundamental para un proceso judicial, que se tenga en cuenta, por ejemplo, esto, que tenga acceso a una terapia, a psiquiatra, a un tratamiento psiquiátrico, a comida de calidad, a un techo, a viáticos. O sea, yo en su momento que no tenía trabajo y que realmente estaba muy mal, en el momento culmine así de las audiencias a pleno, que trabajaba vendiendo panes y armando fechas y bueno, con lo que podía, porque ¿qué trabajo iba a contemplar que yo 3 días a la semana esté todo el día metida en un tribunal? Y bueno, y muchas veces tuve que armar rifas y cosas para poder pagarme la SUBE, porque en ese momento vivía en La Plata. Y esas cosas como que no se contemplan, pero todo el proceso judicial cobra sus costas, ¿no? Y todos van a trabajar. Nadie hace más gratis, la única que hace las cosas gratis es la denunciante. Y no se contempla absolutamente nada. Y después, por otro lado, también todo lo que tiene que ver con la protección legal, que tampoco se tiene en cuenta. Las contradenuncias, debería de estar prohibido que nosotros, al denunciar a un violador o un abusador, encima nos puedan contradenunciar por calumnia, por injuria, por relato falso, yo en su momento recibí 11 denuncias, entre ellas una penal, y no solo por el sujeto preso, sino por su mano derecha.
Entonces, Cómplice. bueno, eso es una revictimización que realmente yo tuve el privilegio de poder tener, que el caso se haga muy conocido y tener una red de apoyo muy presente en ese momento. Pero, ¿qué pasa si eso no existe? O sea, en su momento, cuando yo hice las primeras denuncias y que todo eso no existía, me tuve que ir del país. O sea, me tuve que ir a otro país para poder vivir alejada de toda esta porquería que me había pasado y de las amenazas, porque además me había amenazado de muerte en su momento. Entonces, tomar conciencia de esto, que el activismo no quede simplemente en hashtags y proclamas, que el activismo no quede solamente en el feminismo mainstream, ¿no? En charlas virtuales de Meet y de Zoom, que está buenísimo, pero necesitamos poder crear herramientas reales para poner en práctica realmente y que no dependan únicamente de las instituciones. O sea, que no dependan, por ejemplo, todo esto que estoy diciendo no tiene que ver con que me den un plan todos los meses y que nos den un plan. Buenísimo si nos dan un plan igualmente, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en el proceso judicial contempla a la persona que está denunciando. Total, es básico, me parece, mucho más amplio que lo económico, más que nada. Ariel, gracias por estar nuevamente en Matria. Estamos aquí para difundir lo que necesites, siempre acompañando ahí, bancando. Te mandamos un abrazo grande, nos encontramos cuando quieras en algún otro lado. Gracias por estar otra vez en Matria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Abrazo grande, adiós.